Bienvenidos a Voces Educativas, el podcast que transforma la realidad de la educación colombiana. Somos Dubán, Elena y Keila. En este primer episodio vamos a analizar una realidad que nos toca a todos. ¿Por qué en Colombia nos cuesta tanto ser ciudadanos activos? ¿O es que es nuestra educación una herramienta de liberación o un manual de obediencia? ¿Listos para el cambio? Empecemos. Empecemos con la cruda realidad. Según el informe del 2025 del IPAD, que es el Instituto de Participación y Acción Comunal, en ciudades como Bogotá, más del 60% de los ciudadanos desconoce los mecanismos de participación. Pero el dato que más duele está en las urnas y en los jóvenes. Históricamente el abstencionismo juvenil en Colombia ha rondado entre el 60 y el 70% en las elecciones nacionales. ¿Qué es lo que está pasando en los colegios? Las pruebas Saber de 11 reflejan una brecha enorme. Mientras estamos evaluando competencias ciudadanas, los resultados muestran que muchos estudiantes identifican conceptos, pero no saben cómo aplicarlos para solucionar conflictos reales en su comunidad. El sistema actual parece estar diseñado para que los jóvenes sepan qué es la democracia en el papel, pero no para que la ejerzan en la calle. Y un ejemplo claro es la baja participación juvenil en mecanismos formales como los consejos de juventud, que a pesar de que estos existen desde el 2013, muchos jóvenes no los conocen o no sienten que su voz tenga impacto real. Y es que en muchos colegios la educación ciudadana se reduce a contextos y contenidos solamente teóricos, memorización de normas o preparación para exámenes, sin espacios reales de deliberación, participación o resolución de problemas del entorno. La problemática es clara. Tenemos una educación bancaria, como diría Freire. Una educación que prioriza la cobertura y los resultados en matemáticas o lenguaje, pero que deja en el olvido la formación del pensamiento crítico. Somos expertos en formar empleados funcionales, pero deficientes en formar sujetos políticos. Freire criticó lo que llamamos la educación bancaria, aquella en la que el estudiante solo recibe información y el docente deposita los conocimientos. Para él, este modelo produce sujetos pasivos, incapaces de cuestionar la realidad. En Colombia, gran parte de la enseñanza de la ciudadanía sigue este esquema. Se habla de democracia, pero no se practica. Se estudian derechos, pero no se ejercen. Freire propone una educación problematizadora, basada en el diálogo y en la lectura crítica del contexto. Aplicado a Colombia, esto implica que las escuelas analicen reales problemas como la corrupción, la desigualdad, la violencia o la desinformación digital, no como temas abstractos, sino como experiencias vividas por los estudiantes. Formar ciudadanía desde Freire es formar conciencia crítica, es decir, la capacidad de entender que la realidad puede transformarse mediante la acción colectiva. Por su parte, Estanislao Zuleta fue contundente al afirmar que una mala educación es aquella que enseña respuestas sin permitir preguntas. Zuleta sostiene que la educación debe formar sujetos autónomos capaces de argumentar, disentir y asumir posiciones propias. En Colombia, muchas prácticas escolares siguen penalizando el error, el cuestionamiento y el conflicto intelectual. Esto tiene un efecto directo en la ciudadanía. Personas que prefieren no participar, no opinar o simplemente reproducir discursos sin reflexión.
Desde Zuleta, una educación ciudadana transformadora debe reconciliar al estudiante con la dificultad, con el debate y con la responsabilidad de pensar. Solo así es posible una democracia viva, donde el ciudadano no delega completamente su criterio. Finalmente, John Dewey nos recuerda que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de vida. Para Dewey, la escuela debe ser un laboratorio democrático donde los estudiantes aprendan participando, decidiendo y resolviendo problemas de manera colectiva. En el contexto colombiano, esto significa que la ciudadanía no se forma únicamente en la clase de sociales, sino en la manera como se toman decisiones en la institución. En conclusión, la dificultad de la educación colombiana para formar una ciudadanía activa y crítica no es solo un problema de contenidos, sino de enfoque pedagógico. ¿Cómo puede la educación propuesta por Freire fomentar una ciudadanía activa y crítica? ¿De qué manera Zuleta transforma la educación en un espacio para formar ciudadanos autónomos? ¿Cómo puede el aprendizaje cooperativo de Dewey mejorar la participación democrática en Colombia? Las propuestas de Freire, Zuleta y Dewey coinciden en algo fundamental. La educación debe formar sujetos conscientes, críticos y comprometidos con la vida democrática. Si Colombia apuesta por una educación basada en el diálogo, el pensamiento crítico y la experiencia democrática cotidiana, no solo cambiará la percepción de la ciudadanía, sino que fortalecerá una participación más ética, informada y transformadora. Porque educar no es solo preparar para el trabajo, es preparar para vivir juntos y decidir colectivamente nuestro futuro. Estamos de vuelta en esta segunda parte de este capítulo de tu podcast Voces Educativas. Esta vez hablaremos de un tema clave para el presente y el futuro de Colombia: la educación para la democracia y la emancipación, los desafíos y posibilidades en Colombia. Según el DANE, en su última encuesta de cultura política, la desconfianza en las instituciones sigue siendo alarmante. Solo el 11.5% de los ciudadanos confía plenamente en el partido político. Además, la abstención electoral suele rondar entre el 45 o 50%. Esto no es solo una simple cifra, es el síntoma de una educación que nos enseña a votar, pero no a pensar en el poder. En un país marcado por una historia de desigualdad, violencia política, exclusión social y baja confianza institucional, la educación no solo cumple una función académica, sino también una función profundamente política y ética, y es la de formar ciudadanos críticos, participativos y capaces de transformar su realidad. Preguntémonos, ¿está la educación colombiana formando ciudadanos para una democracia crítica y participativa? ¿O solo reproduciendo modelos de obediencia y pasividad? Para responderla, analizaremos la problemática actual en Colombia y la relacionaremos con los aportes de Paulo Freire, Estanislao Zuleta y John Dewey. ¿Cuál es el problema real? En Colombia, el modelo educativo ha priorizado la competitividad y la instrucción técnica por encima del pensamiento crítico. Miremos los gobiernos escolares. En muchas instituciones, la elección del personero es un concurso de popularidad en lugar de ser un ejercicio de debate sobre derechos estudiantiles. La escuela termina replicando los vicios de la política nacional, el clientelismo y la apatía. Esto nos lleva a la educación para la emancipación.
Emanciparse significa dejar de ser un objeto de la historia para convertirse en sujeto. Pero, ¿cómo lo logramos si el aula sigue siendo un espacio de dictado y silencio? Miremos los aportes de los anteriores autores y cómo resultan fundamentales para repensar la educación colombiana. Para John Dewey, la escuela no es preparación para la vida, es la vida misma. Si la escuela colombiana es autoritaria, no podemos esperar ciudadanos democráticos. En Colombia, esto se traduce en fortalecer espacios como los gobiernos escolares, los proyectos pedagógicos transversales y la educación basada en proyectos comunitarios, para que la democracia se viva y no solo se memorice. Para él, la escuela debe funcionar como una comunidad democrática, donde los estudiantes participen en la toma de decisiones, trabajen colaborativamente y aprendan resolviendo problemas reales. Un segundo autor, Paulo Freire, el gran pedagogo latinoamericano, critica la educación bancaria, donde el profesor deposita datos en la cabeza del alumno, como si fuera un banco. En Colombia, educar para la democracia exige una pedagogía del diálogo. Solo cuando el oprimido entiende su realidad, puede transformarla. Por su parte, Estanislao Zuleta, el pensador colombiano, es contundente y sostiene que la democracia no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de mediarlo racionalmente. Sin una educación filosófica que nos enseñe a dudar, la democracia es solo una palabra vacía. En el contexto colombiano, esta crítica es especialmente relevante, ya que muchas instituciones temen abordar temas políticos o sociales por considerarlos problemáticos. Para Zuleta, educar para la democracia significa enseñar a pensar, a argumentar y a asumir el conflicto como parte de la vida social, condición esencial para una ciudadanía activa y responsable. ¿Cómo aterrizamos estas teorías a nuestras escuelas en el 2026? Podríamos pensar en incorporar pedagogías críticas y dialógicas en el aula, inspiradas en Freire, promover el debate argumentado, la lectura crítica y el desacuerdo, siguiendo a Zuleta, o convertir las instituciones educativas en laboratorios de democracia, como propone Dewey, con participación real de estudiantes en decisiones escolares y vincular la educación con problemáticas locales como la participación comunitaria, el liderazgo juvenil y la construcción de paz. Pensemos, ¿cómo puede la educación freiriana ayudar a consolidar una democracia inclusiva en Colombia? ¿Cómo la formación crítica y filosófica propuesta por Zuleta puede promover una ciudadanía emancipadora? ¿Cómo puede el enfoque democrático de Dewey mejorar la participación y equidad en el sistema educativo colombiano? Gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir pensando la educación como motor de transformación social.